es Rubí Huesca de Activista Espiritual, que es un espacio de buena vibra para la reconexión con el alma. Y se llama Activista Espiritual porque cuando tú elevas tu vibración energética, que puede ser a través de diferentes técnicas ancestrales como meditación, oración, rituales o simplemente ser feliz, vibrar en luz y armonía, esta también impacta en los demás y elevas también su frecuencia energética, porque todos estamos interconectados, todos somos uno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubí Huesca y estamos aquí en OMHA. Me voy a tomar mi tecito. Y es que estoy muy emocionada porque vamos a ver el especial de tarot, que van a ser 3 sesiones de podcast de tarot, que es como una especie de mini clase. Es la primera vez que lo hago, por lo tanto espero que estés muy emocionado igual que yo. Y bueno, si estás aquí es porque supongo que estás en este aprendizaje, o a lo mejor quieres aprender un poco más, o estás apenas, ahora sí como que estás en lo nuevo, ¿no? Del tarot, te llama la atención aprender. Vamos a hacer un pequeño acercamiento con el tarot, con su simbología, y lo vamos a dividir en 3 sesiones esta clase o mini clase. Esto lo hago más que nada para dar pie a la introspección, ¿sí? Para que se estudie de una manera integral y que sepas bien de qué trata la carta. Yo no te voy a aventar así los 22 significados de las cartas de los arcanos mayores, porque creo que no tiene tanto, o sea, te lo voy a decir, a lo mejor te lo aprendes rápido, pero no vas a profundizar tanto con estas cartas. El aprendizaje del tarot es algo que lleva, ahora sí que el resto de tu vida, siempre. Si aprendes tarot una vez, yo te aseguro que de todos modos vas a estar indagando, no es de una sola vez, no es de leer un libro, de ir a un curso. El tarot siempre evoluciona. No es de que evolucione, de que cambie las imágenes, sino de que tú evolucionas con el tarot. Por eso es algo que el aprendizaje lleva el resto de tu vida. Mientras tú evolucionas con tu vida, tu mente, tus emociones, ahora sí que la simbología del tarot también va evolucionando, se va construyendo o también se va deconstruyendo. O sea, ahora sí que es un espacio súper creativo y bueno, te recomiendo que compres tu mazo de tarot, definitivamente, si no tienes uno. Yo te recomiendo que sea el Rider White. Ese es muy bueno para aprender, es muy claro. Y bueno, muchas personas dicen que el mazo debe de ser regalado, pero esto es totalmente un mito, Así que siéntete con la libertad de comprarte los mazos que quieras. Entonces, lo que son los oráculos, tarot, runas, péndulo, todos esos sistemas de adivinación son más que nada herramientas de comunicación con tu alma, con tu energía en el aquí y ahora o en tiempo presente. Entonces, son imágenes, el tarot, los oráculos, son imágenes que se conectan en sí con tu inconsciente para llevarlo hacia la conciencia, para llevarlos hacia la luz. Lo que está en las sombras lo llevamos hacia la luz. ¿Qué es el tarot? El tarot en sí es un juego que tiene una estructura definida de 78 cartas. En sí, muchas personas me preguntan, por ejemplo, de oráculos, si los oráculos son tarot, pero realmente no necesariamente. Hay oráculos que son como muy, digamos, muy flexibles, que pueden ser de 25 cartas, 10 cartas, pero el tarot es una especie de oráculo, pero el tarot es en sí una estructura muy definida que está divididas en 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores, que en sí cuyo autor y origen es desconocido. No se sabe de dónde vino. Ahora sí que hay un origen súper incierto. Sin embargo, las investigaciones históricas han ubicado la aparición del tarot como por el siglo XV en el norte de Italia,
desde ahí data, y a partir de ese entonces diversas corrientes ocultistas, místicas, artísticas, psicológicas, creativas, han desarrollado sus propias versiones. Hay muchísimos tipos de tarot, muchísimas versiones y todo. Ahora sí que depende, por ejemplo, del paradigma, de la historia que estén viviendo, del entorno y así. Pero hay muchísimas versiones de tarot. Para aprender a leer el tarot se necesitan en sí dos grandes cosas. Una, el tarot, como tiene una estructura definida, en sí hay que estudiar ahora sí que las cartas, sus significados, y puede llegar a ser un poco frustrante porque sí son 78 cartas y hay que aprender bien, por ejemplo, los colores, los números, la simbología y muchísimas cosas. Y el segundo es mucha práctica para aplicar esta información, sobre todo para que desarrolles tu intuición y para que desarrolles tu confianza. Como les había dicho en los antiguos podcasts, yo les había dicho que todos tenemos intuición y todos podemos trabajar con el tarot, pero pues ahora sí que no todos tienen la resistencia para trabajar con el tarot, porque el tarot es un aprendizaje de toda la vida y además puede llegar a ser frustrante el trabajo del tarot porque en sí son muchas cartas y además a veces nos da como nuestras regañadas o sartenazos energéticos y nosotros estamos en esa resistencia o puede ser un poquito batalloso. En sí el proceso del tarot está relacionado con estudiarse a sí misma, a sí mismo, y no es tan simple como parece. Por eso les había dicho que no es realmente tan fácil. Ahora sí que como todo oráculo, lenguaje sagrado, simbólico, siempre hay como una especie de resistencia. Nosotros los humanos, por tener ego, somos resistentes. Y el tarot, ahora sí que como yo lo trabajo, es una herramienta más bien de autoconocimiento, no tanto de predicción hacia el futuro. Entonces, a medida que, por ejemplo, profundicemos en el tarot, es muy posible que pues se vean aspectos que no nos guste necesariamente o aspectos que sí, otros que a lo mejor nos enoje o simplemente que no lo queremos ver. Por eso muchos tarotistas o muchas personas que leen oráculos dicen que batallan mucho para leerse a sí mismos y esto es más que nada por la resistencia. La resistencia también hay muchas veces y me ha pasado que cuando se lee el tarot, yo combino mucho tarot con numerología y hago eso para como ser más asertiva con mis lecturas. Muchas veces me dicen no me cuadra y así, y conforme uno va hablando con la persona o indagando un poco más, ya la persona dice, yo creo que sí, como que sí me cae el 20, y bueno, esto es normalmente por la resistencia, y así es el tarot pues te enseñas a veces sin pelos en la lengua lo que vienes a trabajar y a veces no te puede gustar, es parte del camino. El tarot es una invitación para hacer introspección y en sí a verse con otra mirada y puede ser frustrante. Como les había dicho, hay que familiarizarse con las cartas porque son muchas cartas con los colores, los números, simbolismos, muchísima información. Yo cuando empecé a estudiar tarot, la verdad sí me sentí un poco abrumada porque dije, son muchas cartas. Son muchas cartas. ¿Y cómo le voy a hacer para aprenderme tanto? Así, pero bueno, sí se puede. Sí se puede, chavos. Y en sí, porque aparte, pues el aprendizaje no acaba. No acaba. Yo empecé a estudiar tarot ya hace, creo que 4 años. Empecé a estudiar tarot y aún así no ha acabado mi aprendizaje y no va a acabar, la verdad. Voy a tener 70 años, 80 y no voy a acabar de aprender a estudiar tarot. Y es que es muy interesante porque el tarot nunca cuenta la misma historia, aunque sea la misma carta, aunque salgan las 3 mismas cartas, siempre habla diferente en cada lectura. Por ejemplo, yo hago una pregunta X y me salen 3 cartas determinadas y en otra pregunta Y me salen las mismas 3 cartas, pero va a tener otra connotación muy diferente, muy diferente. Entonces es por eso que tan memorizar exactamente la carta y quedarte con eso que memorizaste no tiene tanto sentido. O sea, hay que aprenderse las cartas de que hablan así, pero hay que siempre van evolucionando. ¿El tarot predice el futuro? Una de las preguntas que me han hecho. Pues bueno,
aquí te va. Yo les había dicho que no trabajo, o sea, trabajo más con el autoconocimiento que con la parte predictiva. Pero en sí hay dos visiones dentro del tarot o dentro de las líneas adivinatorias, por así decirlo. Uno es el predictivo, que es el que predice, el que te lee hacia el futuro, que es como que digamos el más común o el que tenemos como más idea de que del que se trabaja con el tarot. Y el otro es el evolutivo, el psicológico o el espiritual. O en sí el evolutivo espiritual, que es con el que te habla acerca de tu energía en el aquí y ahora. Les voy a dar ejemplos. Un ejemplo es, por ejemplo, si llega una persona y me dice, Rubí, desde el plano predictivo, me pregunta, ¿qué es lo que me va a pasar en el futuro con mi trabajo? ¿Cómo se ve el futuro en mi trabajo? Y yo, desde el plano predictivo, le voy a decir, ¿sabes qué? Yo veo un cambio de jefe, veo mucha tensión, veo muchísima competencia con tus compañeros. Veo, no sé, a lo mejor vas a sentirte súper saturada de trabajo. Eso es lo que veo desde el predictivo. ¿Ok? Y la persona, ¿qué va a hacer? Dice, ok. Se va a sentar, bueno, en el trabajo. y va a esperarse a que pase. Pero, ¿qué pasaría si la pregunta se cambiara a esta? ¿Cómo puedo mejorar en mi trabajo? ¿O qué actitudes puedo implementar para mejorar en mi trabajo? ¿O cómo puedo transmutar esta energía? ¿Ven cómo cambia? Eso lo hace mucho más enriquecedor porque cuando se hacen cuando trabajas desde la parte predictiva, lo que haces es conectarte con la ansiedad. Ahorita que está muy de moda la parte de la ansiedad, hacer preguntas para el futuro te conecta con la ansiedad. Muchas personas dicen, es que me siento muy ansiosa y quiero saber qué va a pasar. Tengo mucha ansiedad, mucho nerviosismo y por eso quiero saber quiero saber el futuro. Pero ¿qué crees? Cuando yo te digo algo desde el futuro y te digo esto va a pasar, pues más te va a conectar con esa ansiedad y eso es lo que no queremos. Por ejemplo, otro ejemplo que te doy. ¿Qué pasaría si, a lo mejor yo en una lectura de salud, yo veo precisamente, por ejemplo, desde el predictivo, yo veo, ¿sabes qué? Veo como una especie de hospitales, veo enfermedades, veo que tu salud está súper decaída en el futuro, pero desde el plano espiritual veo a lo mejor, ¿sabes qué? Hace falta a lo mejor un poco más de ejercicio o moverte o salir más al aire libre y así. Ven cómo cambia. Además de que yo no trabajo con el libre albedrío. Yo no trabajo con el lado predictivo porque tenemos libre albedrío. Lo estaba diciendo totalmente al revés. Todos tenemos libre albedrío. En todas las corrientes espirituales nos habla del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es de que habla de que somos co-creadores de nuestro propio destino. En todas las corrientes espirituales habla eso. Si bien podemos leer la tendencia energética, eso no es decisivo, ¿sí? Porque tú puedes co-crear con base a tus decisiones, con base a tus pensamientos, con base a tus sentimientos, tus acciones, pues tu futuro, ¿sí? Entonces, esto es para que quede claro desde cómo trabajo. Yo no tengo nada en contra desde el lado predictivo. Yo trabajo desde el lado espiritual o el lado evolutivo porque creo que es más enriquecedor, porque pues bueno, vinimos a esta vida a aprender, a tener retos, a aprender a transmutar energías y somos co-creadores de nuestro propio destino, además de que el planeta está vibrando mucho más rápido y pues la capacidad de manifestación de los seres humanos ha incrementado un poquito. Entonces,
El tarot es un puente entre la persona y su inconsciente que elige esas cartas. ¿Ok? Ahora sí que la situación que te trae, lo que sale en el tarot o lo que te trae el tarot es una situación que seguramente estás viviendo y atravesando, o también habla acerca de tu nivel de conciencia. El tarot funciona para saber, por ejemplo, cómo está tu energía presente, de dónde viene cierta situación, consejos, cómo transmutar, para meditar es increíble, transmutar energías, elevar vibración, en qué nivel de conciencia estás en cierta situación. Te funciona muchísimo para eso, súper enriquecedor. También es una herramienta súper creativa para atraer lo que deseas, bueno, más bien para apoyarte a atraer lo que deseas. Yo lo utilizo muchísimo para rituales de conciencia, para hacer meditaciones, por ejemplo, en mis redes sociales, siempre creo que por los jueves, creo que pongo una carta de tarot para aprender a visualizar con ella y es excelente. Y bueno, hay muchísimos sistemas de tarot y aparte, como les había dicho, muchísimos tipos de tarot. Te voy a mencionar como los dos más populares o los más importantes con los que se trabaja. Uno de ellos, el que yo te recomiendo que compres ese mazo, es el sistema Rider-Waite o Rider-Waite, creado por Arthur White y Pamela Colman Smith en 1909. Este mazo utilizó como base la estructura del tarot que se conocía hasta en ese entonces e hicieron como sus propias modificaciones a sus simbolismos e imágenes. Ahora sí que considerando la visión ocultista de Arthur White. Este en sí es el mazo del tarot que tiene dibujos con personajes. O sea, ¿cómo lo puedes identificar? Es el que en todas sus cartas tiene personajes y diferentes escenas en sus arcanos menores. De hecho, es el más popular para aprender tarot porque el hecho de que tenga en sus dibujos arcanos menores, tengan dibujos en sus arcanos menores lo hace más fácil. De ahí nos vamos al otro sistema que se llama el sistema del tarot de Marsella, que en sí no tiene tampoco un autor conocido ni fecha de creación determinada. No se sabe así de nada de este tarot de dónde vino. La mayoría de los historiadores del tarot lo señalan como la síntesis o consolidación de distintas versiones de tarot que se crearon y utilizaron en Italia y en Francia dentro del siglo XV en adelante. El tarot de Marsella también es súper popular, muy popular como el Rider-Waite. Y lo puedes reconocer porque, por ejemplo, en sus arcanos mayores, tienen imágenes, o sea, son iguales, pero no iguales. Pero sus arcanos menores no hay imágenes en sí como en el otro mazo. Porque así son repeticiones de sus palos. Por ejemplo, aparecen solamente bastos o aparecen pentáculos o aparece copas. Entonces aquí pues es otro sistema. También hay otros sistemas como el tarot de Thoth o también el tarot egipcio, que en sí también tienen como su propia simbología, o sea, es igual pero tiene su propia simbología. Y también hay otros que contienen como visión especial según los autores. Por ejemplo, hay unos de carácter más feminista. También hay otro que tiene combinado con mitología griega. Hay el tarot junguiano, o también un tarot que a mí me encanta, que yo lo utilizo muchísimo, el tarot de Osho. Es súper interesante. Y por ejemplo, ese tarot de Osho yo lo recomiendo, por ejemplo, pues que lo adquieras y ya ahí dentro del mazo de cartas ya viene el librito y hay que estudiarlo y es buenísimo para meditar. A mí me encanta el tarot de Osho. Yo soy mucho de combinar tarots. O sea, combino mucho el Rider o Reader, como unos le dicen. Lo combino ese y lo combino con el tarot de Osho y hasta incluso lo combino con un poquito de numerología y de otros oráculos angelicales. Yo recomiendo mucho pues el sistema Rider-Waite porque es el más fácil de adquirir, lo encontrarás en muchísimas librerías, en muchísimas partes, lo puedes comprar como en Amazon y bueno. Entonces también es más fácil de aprender. Sus imágenes son muy claras. Sin embargo, por ejemplo, en el Rider-Waite, lo que puede pasar es de que en los arcanos menores
Como el tarot en sí es un lenguaje tan abierto y a lo mejor lo que puede pasar es de que tú te claves solamente con el significado de esa imagen, en los menores sobre todo, cuando hay más porque hay más dentro de su numerología y de sus, ahora sí que, de sus símbolos. Pero bueno, yo recomiendo muchísimo empezar con ese. Entonces, además de que gran parte, por ejemplo, de la bibliografía disponible, libros y así, lo puedes encontrar con este de este mazo de tarot. Y bueno, en sí se divide como en dos grandes grupos, como les había dicho, arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos mayores pues son 22 cartas, que estas cartas son las que yo voy a ir trabajando. Por ejemplo, ahorita vamos a ver el loco, el mago, la suma sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el sumo sacerdote y los enamorados y luego el carro. Lo voy a dividir. Tú ya puedes ir trabajando con estas 8 cartas. No hay ningún problema, puedes empezar a hacer lecturas y conforme vayamos ahora sí que incrementando, tú puedes ir agregando las otras cartas. Es un aprendizaje que va poco a poco. Luego el segundo grupo se divide en dos, el segundo grupo son los arcanos menores y por ejemplo son los bastos, que es del as al 10, pero también se incluye el paje, caballero, reina y rey. Luego las copas, que es el as al 10 y se incluye el paje, caballero, reina y rey. Luego las espadas, del as al 10 y se incluye paje, caballero, reina y rey. Y pentáculos oros, que es del as al 10 y se incluye de nuevo el paje, caballero, reina y rey. ¿Por qué diferencia hay, entre arcanos mayores y arcanos menores? Bueno, en sí funcionan como tonos y semitonos. Los tonos son los arcanos mayores y los menores serían los semitonos. Los arcanos mayores, por ser los tonos, tienen mucho más peso que los menores y precisamente por eso voy a trabajar con ellos. Y bueno, son los más relevantes, ¿sí? Y pues bueno, ahora sí, vamos a empezar. Recuerda que el tarot puede llegar a ser tu amigo fiel. Entre más lo uses, entre más quieras aprender, entre más, ahora sí que más le metas empuje, va a haber una mayor conexión, te lo puedo asegurar. Es lo más hermoso, la verdad me encanta el tarot. Entonces, vamos a empezar con la primera carta. La carta 0, la carta del loco. ¿Qué es su significado? Bueno, para esto, antes de empezar, déjame decirte que yo te lo voy a tratar de, ahora sí que, hacer lo más resumido posible. Recuerda que esto es desde mi visión y lo quiero hacer lo más resumido para que y lo más práctico posible para que ya lo empieces a trabajar, pero recuerda que no te quedes solamente conmigo, con mi información, sino que también explora, juega y bueno, diviértete con el tarot, ¿sí? No te quedes solamente con lo mío, pero sí, pero sí empieza a indagar. La carta 0 del loco, ¿de qué nos habla? Habla acerca de cómo es la primera carta. Nos habla acerca de comienzos, espontaneidad, fe ciega, de que no se sabe, y locura, como lo llama, la carta del loco. O sea, cuando te sale la carta, estás bien loco, hay locura a tu alrededor. Esta carta en sí nos invita a comenzar una nueva aventura, una nueva fase, algo loco, algo desconocido, no se veía venir, pero llega y lo vienes a vivir, a entrar una nueva fase. A vivir en el momento, a disfrutar, a trabajar con el niño interior y sobre todo a ser fiel a uno mismo y más que nada como que a seguir el impulso. Esta se habla que es una de las cartas más misteriosas porque es la que da ahora sí que inicio a la aventura espiritual del tarot, porque en sí digamos que los 22 arcanos mayores nos habla sobre diferentes ahora sí que estados de nuestra vida. O sea, siempre habla de algo. O sea, nosotros ya hemos vivido, ahora sí que la historia del tarot, no nos hemos dado cuenta, pero el tarot nos habla acerca de algo de nuestro arquetipo,
del inconsciente, de nuestro inconsciente. ¿Ok? Entonces, por eso les había dicho, siempre da inicio a la aventura espiritual del tarot. Y como no tiene numeración, pues también como que la hace aparte de los demás, porque tiene 0. Así. En uno se habla que es la carta 22, pero en sí es la carta 0. 0 no se sabe qué va a pasar. El 0 en numerología habla del todo o nada. El 0, por ejemplo, si lo ponemos antes de un número, digamos que le quita energía a ese número. Pero, por ejemplo, supongamos el 1. Si yo pongo un 0 antes del 1, le quita energía al 1. Pero si pongo el 0 adelante del 1, se vuelve 10. Y eso es el 1 potencializado. ¿Ok? Entonces el 0 es la energía del todo o nada. Todo puede pasar, todo puede potencializarse. Todo o nada. Entonces, el personaje de esta carta, ahora sí que viste como extrañas vestimentas, se encuentra en el pie del abismo en el que está a punto de caer. Así a punto de caer, pero él está feliz, mientras que es mordido por un perro. El loco mira al cielo y ríe, ajeno al desastre que podría ocurrir. A lo mejor el perro está avisándole, o a lo mejor en esta carta gira el loco y ya se tira al abismo, no se sabe. Pero nos enseña a confiar, en esta carta cuando sale nos enseña a confiar en la vida ciegamente, a ser espontáneos pero a la vez inocentes, a soltarnos, a confiar, a fluir. Esta carta siempre habla de nuevos inicios y posibilidad de un cambio de dirección que a lo mejor era algo que no te esperabas, pero sobre todo nos impulsa a tener fe en uno mismo, a mirar la vida con muchísimo optimismo. En sí, el resumen del mensaje que el loco nos aporta es que sigue tus deseos, aunque tus deseos estén muy locos, como dice, a que tengas fe, a que saques tu energía tal y como es. Ahora vamos con la primera carta. Vimos, sería la segunda carta, pero es la primera carta. Porque tiene, ahora sí que el número 1, que es la carta del mago. ¿Qué significa? Es la acción, la conciencia, la concentración, el poder. Esta carta en sí nos invita a activarnos, a ser activos, a saber lo que se hace y por qué se hace. Es la carta como de la voluntad, de la conciencia. Cuando nos sale, nos habla acerca como que tienes las puertas abiertas para hacer algo, pero tienes que ponerle ganitas, o sea, tienes que accionar. Te invita a ser creativo, a concentrar los esfuerzos, a no dispersarte, ¿sí? A ser consciente, también a ser coherente, a hacer lo que se predica. En sí, el mago es una representación del arquetipo masculino y es el principio activo de la creación. Por eso les decía, es la carta de la activación, de que aunque te salga, es muy positiva, pero es muy de que, o sea, tú tienes que ponerle ese empuje. Simboliza en sí la capacidad de emplear las fuerzas, todas las fuerzas disponibles, universales que tienes para fines creativos, para lo que tú quieras manifestar. El mago en sí, por ejemplo, en la carta, eleva su varita mágica al cielo mientras señala a la tierra con el dedo índice de su mano izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Como está conectado con Dios y con la tierra, por así decirlo, tiene la capacidad de toda la imaginación creativa bajarla a la tierra o manifestarlo. Él es capaz de hacer real, o sea, lo que está en su imaginación. Y sobre la mesa de esta carta se pueden observar símbolos de los 4 palos del arcano menor, que no los vamos a ver ahorita, que son a la vez símbolos de los 4 elementos de la naturaleza. Ahí te va. Bastos significa el fuego. Copas, el agua. ¿Sí? Espadas, el aire, y oros, la tierra. Entonces, frente al mago se muestra toda la energía disponible de la naturaleza, que está ahí disponible, y que el mago lo puede utilizar para, pues ahora sí que para crear, para hacer algo nuevo con su voluntad férrea.
El mago no tiene miedo a actuar y por eso es tan poderoso, porque cree en sí mismo, cree en el poder de su magia, pero en el poder de la acción. Además, sabe lo que quiere y sabe cómo obtenerlo. No duda porque en sí conoce con precisión cuál es su situación. ¿Sí? Entonces, en una lectura, el mago nos indica que ha llegado el momento de ser creativos, de que te atrevas a avanzar. Si te sale esta carta es porque te dice, ya es momento de que te actives, ponte las pilas. Ya sea si la pregunta es de carácter espiritual, filosófico, es un indicio muy positivo porque señala que, digamos, que la energía está disponible para tus deseos. Sin embargo, tú tienes que moverte, tienes que hacerlo, tienes que bajar todas tus ideas a la tierra. Entonces, por ejemplo, nos empuja a actuar y hacerlo ya de una vez por todas. ¿Ok? Esto es lo que significa en sí la carta del mago número 1. Aparte, el 1 siempre es la carta de inicios. Voy derecho y no me quito, si me caigo me levanto. ¿Sí? Y eso es en sí la carta del mago. Y esto nos lleva al número 2 dentro del tarot, que es la carta de la sacerdotisa, que en su significado es inacción, análisis del inconsciente, potencial interior y misterio. La sacerdotisa en sí nos invita a esperar con paciencia, pero también a usar nuestra intuición. Es una carta sumamente intuitiva, por eso se llama la sacerdotisa. También nos invita a conocer nuestro talento oculto, de lo que somos capaces. También nos invita a abrirnos a lo desconocido, pero sobre todo a ser observadores y súper receptivos. En sí, el significado de la sacerdotisa es la representación del inconsciente. El mago les había contado que el mago es el consciente, es la parte consciente, y la sacerdotisa la parte inconsciente. Si el mago nos invita a ser activos, a utilizar el poder de nuestra mente consciente, activarnos a hacerlo ya de una vez por todas, la sacerdotisa nos sugiere aguanta. Nos invita a que nos acerquemos más a nuestro mundo interior. ¿Qué es lo que realmente quieres? Es lo que dice esta carta. En la carta, por ejemplo, vemos a una mujer que nos mira de frente. Está vestida con un largo manto azul hermoso. A mí me encanta esta carta y lleva una cruz sobre el pecho. Y en su cabeza la corona de Isis y entre las manos la Torá, que es la ley secreta. ¿Ok? Entonces, a su alrededor están como las columnas del templo y a sus pies una luna creciente. Esta es una carta súper misteriosa. A mí me atrapa, la verdad, demasiado su imagen. Y la sacerdotisa es el principio femenino que equilibra la fuerza masculina del mago. El mago es la parte masculina y la sacerdotisa la parte femenina. Es una carta de más hacia adentro. Así como el mago es hacia afuera, la sacerdotisa es hacia adentro. Esta carta representa como los aspectos más desconocidos de la energía femenina, aquellos que a lo mejor nuestra cultura actual ignora totalmente, y pues bueno, y que son tan necesarios para nuestra comprensión de la realidad. La sacerdotisa en sí nos desafía a buscar en nuestro interior, a mirar hacia adentro. Si te sale el mago, es mirar, es activarte, mirar, a darlo todo. Pero con la sacerdotisa es mirar más hacia adentro, que es lo que quieres, a bucear en el interior. En muchas ocasiones, por ejemplo, esta carta nos habla de que ya es momento de dejar de forzar la situación. O sea, tendemos mucho a ser impacientes y dice, hey, tranquilo, tranquila, apacíguate y aprende a esperar. Necesitas hacer introspección, qué es lo que quieres, necesitas parar un poco, darte un apapacho o la no acción, porque la no acción puede ser tan eficaz como la acción en algunos casos, y esta carta nos enseña a saber fluir con las dificultades sin oponer resistencia.
¿sí? Es una estrategia de esta carta. Entonces, si recapitulamos, por ejemplo, el mago nos habla de que sí acciona, y la sacerdotisa espera, ten paciencia, haz introspección, apapáchate, busca en tu interior, ¿ok? Ahora vamos con el número 3 dentro del tarot, la emperatriz. Sus significados son maternidad, abundancia, los sentidos, la naturaleza. La fertilidad también nos habla. La emperatriz nos invita, por ejemplo, a crear y a dar vida a nuestras ilusiones. También nos invita a expresar ternura, a dar y recibir placer, a apreciar la belleza del mundo, armonizar los ritmos naturales o también dar luz a un proyecto, porque también habla de fertilidad. El significado de la emperatriz es la segunda carta femenina del tarot en esta baraja. La emperatriz es una hermosa mujer rubia, ahora sí que con un magnífico manto, y sobre su cabeza hay una corona de estrellas, y en la mano derecha lleva el cetro de su mando real. Al pie de su trono hay como un escudo o un cojín en forma de corazón que lleva grabado el signo de Venus. Y Venus representa, por ejemplo, el amor, la sensualidad, la creatividad, la armonía, la belleza, ¿sí? A su alrededor vemos, por ejemplo, el trigo maduro, bosques, un río que cae una cascada. Es una carta hermosa. Es una carta que también me encanta porque representa el aspecto fértil de la naturaleza femenina. Es una carta súper creativa, súper amorosa, y ahora sí que es la máxima personificación del arquetipo de la madre o de la función maternal. Por ejemplo, para muchos tarots la emperatriz es una mujer embarazada, pero no se ve tan claro, por ejemplo, en el Rider Waite. O sea, pero en sí habla de muchísima fertilidad o de dar a luz. Entonces, por eso, ahora sí que la emperatriz nos vamos a quedar con la función de la madre o de la función maternal. La emperatriz nos anima a fortalecer nuestra conexión con el mundo natural. Nos invita, por ejemplo, a abandonar el mundo sofisticado y en busca de la simplicidad y el bienestar. Y en sí, en una lectura, la emperatriz afirma la capacidad humana para crear, para hacer cosas creativas, para expresarte sin miedo por cualquier medio. Por ejemplo, la emperatriz es la patrona de las artes, de la comunicación, de la concepción. Todo lo que nace o necesita ser nutrido está bajo su protección. Nos invita, por ejemplo, a dar amor y armonizar con la naturaleza. Y a cambio nos ofrece recompensas que son materiales y también espirituales. También puede ser también un indicio de una muy buena maternidad, o también de un asunto con la mamá, o de una resolución positiva de cualquier trabajo creativo, de armonía, de belleza, de sensualidad o de proyectos que están dando a luz. Eso en sencillo la carta de la emperatriz, que es una carta hermosa de muchísima creatividad. Te puede estar hablando ahora sí que, por ejemplo, de maternidad, de abundancia, de la naturaleza, dar a luz, de sensualidad, también te puede estar hablando. Por ejemplo, la emperatriz podría estar hablando como de saca tu lado sensual, saca tu lado creativo, da luz a ese proyecto, no tengas miedo, ¿sí? Y bueno, eso nos lleva a la cuarta carta, que es el número, bueno, es la quinta carta para el número 4, que es la carta del emperador. Y bueno, como habíamos dicho, la carta de la emperatriz es la parte materna, el emperador es la paterna. ¿Qué significa? Paternidad, las estructuras, la autoridad y el orden. El emperador nos invita, por ejemplo, a ejercitar la autoridad. Es una carta muy fuerte. Nos enseña a proteger y a defender a los débiles, a establecer la ley y el orden, a dar estructura y organización, a planificar, a ejercer el control. Y bueno, el significado, el emperador se explica mucho por sí mismo, y en los arcanos menores, de hecho, nos vamos a encontrar cartas muy parecidas al emperador.
Pero por encima de todos esos reyes que está, es que los reyes están dentro de por ejemplo, están en las copas, en los bastos, ¿sí? En los pentáculos están ahí los reyes, pero el emperador se pone por encima de estos reyes. En la carta vemos a un hombre de edad avanzada que nos mira como diferente sentado en su trono, con una mirada como muy, muy fuerte. Bajo su capa roja lleva, por ejemplo, la armadura y en sus manos los símbolos del poder. En la derecha la vara del mando y en la izquierda la bola del mundo. Es una figura firmemente asentada en la tierra, simbolizada por el cuádruple carnero de su trono. Este arcano representa, por ejemplo, la estructura y el orden que sustentan al mundo, mientras por ejemplo, la emperatriz es una carta que favorece mucho la creatividad, fluir, las aguas, libérate, relájate, ¿sí? Venus, a todo lo que da. El emperador es la figura que, por ejemplo, regula las actividades humanas. El número, por ejemplo, 4 en la numerología habla acerca de la estructura, orden, planificación. Entonces, en situaciones caóticas o desordenadas que pudiera desatar la emperatriz, porque normalmente, por ejemplo, las personas que tienden como a liberarse o ser como muy creativas pueden llegar a ser dispersas, pero con la ayuda del emperador nos ayuda a traer más control, ¿sí? Nos ayuda ahora sí que en presencia de situaciones caóticas el emperador es muy necesario. Por ejemplo, en momentos, por ejemplo, de muchísimo control, la presencia de este arcano puede indicar una excesiva rigidez. Pero bueno, eso depende de la pregunta que se haga, ¿sí? A lo mejor si yo hago una pregunta, ¿qué es lo que, por ejemplo, si yo soy desordenada y hago una pregunta de qué es lo que me hace falta y me sale esta carta, me habla de que tengo que estructurar, trabajar, poner en orden, pero a lo mejor si yo soy súper rígida y me sale qué es lo que debo de trabajar, a lo mejor me dicen de soltar el orden, pero bueno, eso depende de cómo se haga la pregunta y así, ¿no? Entonces, quizás es difícil simpatizar con esta figura porque sí es como muy rígida. O sea, por ejemplo, la emperatriz yo simpatizo mucho, pero no tanto con el emperador. Esta carta nos habla de la autoridad, el orden, la disciplina que representan, que en sí no son valores como muy apreciados, pero que la verdad sí son necesarios en cierta medida. Y en una lectura el emperador representa la necesidad del orden, la bondad, de la disciplina. Nos trae el mensaje de que estas cualidades son realmente muy necesarias para nuestra vida y que realmente no podemos prescindir totalmente de ellas, que sí necesitamos de orden, que necesitamos de estabilidad. Y pues bueno, por último, pues hay que señalar que esta carta, el emperador es el líder supremo de la nación y por tanto, pues queda que es un símbolo de la paternidad y de los cuidados paternos. Entonces representa el arquetipo en sí del padre. Entonces es una carta súper fuerte que nos habla de orden y muchísima estructura. Ahora vamos con el 5, el sumo sacerdote o el hierofante. ¿Qué representa? El número 5 en sí es el número, por ejemplo, de la libertad, las ideas, la comunicación en la numerología. Pero aquí en el tarot representa la educación, las creencias, la conformidad, la identificación con un grupo. El sumo sacerdote nos invita, por ejemplo, a aprender, a estudiar en sí y en numerología. El 5 es lo mismo. También a adquirir información. También nos enseña, por ejemplo, a seguir las normas establecidas, a seguir a lo mejor una disciplina, a unirnos con lealtad a un grupo. Y significado de este naipe nos muestra, por ejemplo, a un papa o al sacerdote supremo de algún como tipo culto cristiano. Y su mano derecha muestra el signo de como una bendición y con la izquierda sostiene una cruz. Todo él indica como especie de rigor, firmeza, imposición de criterios, que es lo que dice. Y a sus pies observamos como a dos personas con el cráneo tonsurado,
bueno, por su posición, pues ahora sí que los suponemos arrodillados ante el maestro, en una posición como muy, pues ahora sí que rindiéndole como tipo culto, ¿no? O servil. El arcano del sumo sacerdote representa el aprendizaje dentro de normas establecidas. Ahora sí que todo ser humano se desarrolla en el marco de una cultura y se ve influido por ello, por ejemplo, como la escuela, la universidad, distintas iglesias, cultos, depende, religiones, empresas o clubes deportivos, que son como tipo expresiones de normas sociales. Para muchas personas pues puede ser como muy cómodo adaptarse a las exigencias de un grupo social. Acatar las normas evita complicaciones, pero también hay otras personas que tienden a rebelarse, que eso es muy del número 5. El 5 en numerología es, por ejemplo, el rebelde con causa o sin causa, depende de su conciencia. Y por ejemplo, y hay personas que huyen del control social, anarquistas, ¿no? Entonces, en una lectura, por ejemplo, el sumo sacerdote puede indicar la necesidad de educarnos o la necesidad de buscar conocimiento, buscar más allá dentro de los canales oficiales o más allá, ¿sí? O sea, buscar más allá. Pero también puede ser que puede ser un indicio de que estamos llevando a esta aspiración demasiado lejos. Entonces, pues bueno, eso depende de cómo se vaya a formular la pregunta. O puede ser de que o eres demasiado rebelde o eres demasiado acatado. Depende. Entonces, eso nos habla en sí la carta del sumo sacerdote. Es una carta, por ejemplo, que también en sí, por ejemplo, en rituales te ayuda para conseguir respuestas, que te ayuda a dar una guía, ¿sí? Sí, más que nada, ¿no? Entonces también es la carta de la educación. Entonces, pues ahorita vamos con estas cartas y vamos con la siguiente. Vamos con la carta 6. Los enamorados o the lovers. Es la carta, por ejemplo, de las creencias personales, de las relaciones, por eso la carta de los enamorados, relaciones interpersonales, de nuestras creencias. Es una carta también de sexualidad. Es una carta también, pues más que nada, de tomar decisiones. De saber tomar decisiones, de dejar la dispersión, y nos invita en sí a sentir el amor, por eso se llama los enamorados, a buscar la unión con otras personas, también a ser fieles a nuestras propias ideas y sentimientos, a no tener miedo a tomar decisiones, a afrontar decisiones éticas. También nos enseña a aprender el verdadero sentido de la libertad. Más que nada, bueno, la carta que están libres. Entonces, el significado de este arcano es probablemente como dentro de los más populares en el tarot, porque nos muestra la carta de los enamorados, nos muestra como si fueran Adán y Eva, que es la primera pareja, y tras ellos los dos árboles que menciona el Génesis, el árbol de la vida, y detrás del hombre y el árbol del bien y el mal detrás de la mujer. O sea, está como todo ese arquetipo. En él está enroscada como una serpiente que es de la tentación. Y arriba, sobre el cielo, vemos como un ángel y el sol como a todo su esplendor. Entonces, esta carta nos habla, por ejemplo, de que el amor y el sexo son temas realmente fundamentales en nuestras vidas, y esta carta representa ambas cuestiones. Entonces, la bendición del ángel indica el comienzo de una relación, pero también esto nos indica pero esto no significa que todo el camino esté como libre de dificultades, sino como que es una bendición, pero pues también hay que trabajarle en la relación. Y ahí está la tentación en forma de serpiente. ¿Vemos? Entonces, por ejemplo, ¿seremos capaces de superar los problemas? ¿Seremos capaces de no caer en la
en la tentación. En sí, no es una carta tan simple como parece. Por ejemplo, en antiguos tarots, el sexto arcano muestra a un hombre bajo la flecha de Cupido y junto a él dos mujeres. Una joven que representa, por ejemplo, el amor puro y otra mayor que representa la tentación. Por ejemplo, en el tarot Rider White, la tentación está representada en sí por la serpiente. Y en una lectura, el arcano de los enamorados, por ejemplo, puede indicar su sentido más evidente, una relación, o el inicio o la profundización del amor, reconectar con el amor. También como que puede tener implicaciones más profundas, quizá que uno está como en un punto de tomar una decisión en el cual no se sabe qué camino elegir, si el fácil o el difícil. Pero bueno, la decisión es nuestra y por eso este arcano está relacionado con la libertad de acción, con el libre albedrío. Esta carta menciona el libre albedrío, ¿se acuerdan que era lo que yo les mencionaba en un principio? Que todos tenemos libre albedrío. Entonces, el amor en sí no es solo un sentimiento compartido entre dos personas, sino una forma de relacionarnos con el mundo, de entender la realidad. Entonces, no es en sí una carta, bueno, no solamente es una carta de relación amorosa con otra persona, sino de amor en general con todos los demás. Cuando amamos, nuestras creencias más profundas quedan ahora sí que expuestas. Entonces es una carta de muchísima, como de saber cómo relacionarnos con nuestra pareja interpersonalmente. Esta carta en sí nos exige entendernos, a ser como a amar con muchísima libertad y usar todo este conocimiento de una forma activa y aprender a tomar decisiones. También fíjense que esta carta de los enamorados es como una tipo de invitación de hacer lo que más nos apasiona, a seguir el camino del corazón, ¿no? Amor, pasión, unión, elección, seguir el camino más que nada. Y ahora vamos con la última carta de esta sesión, mini clase, que es la carta del carro. ¿Qué significa? Victoria, control, firmeza, autoafirmación, deseos. El carro nos invita en sí a alcanzar nuestros objetivos con voluntad, a disfrutar también del éxito y a mantener la disciplina en pos de un objetivo y sobre todo a confiar en nosotros mismos. Por ejemplo, también esta carta nos indica que mostremos más autoridad, que confiemos más en nosotros en sí, porque el significado es el carro de la victoria. Entonces es un guerrero, regresa a casa después de haber vencido a sus enemigos con su armadura brillante y coronado por una estrella. Como príncipe guerrero lleva en la mano derecha la vara del mando y su carro está tirado por 2 esfinges. Su victoria no es tanto ahora sí por armas, sino que es también un triunfo por la inteligencia y la voluntad, por su parte estratégica. Entonces, el séptimo arcano representa también las victorias que son posibles de trabajar con base con el poder de la voluntad, más bien, con la voluntad es fuerte. Estas victorias pues son una forma de maestría, pues se basan en la acción de, digamos que un ego saludable que pretende alcanzar sus metas, una persona que está dispuesta a hacer todo lo posible, pero no a caer tanto como, no sé, alocarse demasiado. Este arcano pues simboliza la victoria que se basa en la fuerza y la confianza en uno mismo. Y es el estado en el que sabemos, por ejemplo, qué es lo que queremos exactamente. La carta de este arcano nos habla de qué es lo que realmente queremos y todo lo que necesitamos para lograrlo. Entonces, el simbolismo, por ejemplo, que se ve como una persona militar. Por ejemplo, nos trae cartas, nos trae imágenes, metáforas de, por ejemplo, disciplina, muchísima disciplina, combate, ¿sí? Autovalía, determinación y confianza.
que en sí son los atributos del vencedor. Entonces, en una lectura, el carro simboliza situaciones en que es preciso ejercer un control, fuerza, voluntad, firmeza, confianza, que son las herramientas imprescindibles. Por ejemplo, depende de lo que estés viviendo en esa situación, si te sale esa carta. Entonces es una carta muy positiva porque habla, por ejemplo, de victoria siempre y cuando haya voluntad y muchísima seguridad. Entonces, pero cuando, por ejemplo, también surge esta carta en una lectura, también debemos de pensar que hay como una especie, a lo mejor hay energía, que hay perdedores o derrotados. Entonces es una carta que en sí nos habla acerca de que tus esfuerzos van a ser recompensados. Entonces es una carta muy positiva, pero también que es trabajarlo con muchísima voluntad. Entonces, como les había dicho, las palabras claves son control, determinación, movimiento. También por ser, por ejemplo, el carro nos habla a lo mejor de viajes, fuerza de voluntad o dirección. Entonces el mensaje del carro nos enseña a cultivar la disciplina, la fuerza de voluntad para conseguir el éxito en lo que deseamos. Entonces habla de muchísimo control sobre ti misma, sobre ti mismo, sobre tus decisiones, tus reacciones, impulsos, que es muy fundamental. También la carta del número, el carro, nos habla, por ejemplo, el poder de la comunicación. Esta carta, por ejemplo, para rituales te aterra hablar en público, lo puedes utilizar visualizándolo. Entonces, pues bueno, hemos terminado en esta primera parte. Espero que les haya dado una idea un poquito de lo que es el tarot y de cómo yo lo manejo. Puedes empezar a trabajar con estas 8 cartas, con el loco, el mago, la suma sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el sumo sacerdote, los enamorados y el carro. Ya puedes empezar a trabajar con estas cartas. Yo ahorita te sugiero, por ejemplo, que hagas visualizaciones con ellas, que empieces como a hacer tus propias tiradas y todo, y que sobre todo indagues con otra información para que veas, ¿no? Para que le añada y enriquezca todo este conocimiento tan hermoso que es el tarot. Y bueno, nos estamos oyendo la próxima semana. Recuerda que me puedes ahora sí que seguir en mis redes sociales, en Instagram, ruby.omja. Recuerda que acabo de abrir una tienda en línea que es omja.mx, que se llama Magia para Llevar, que hacemos envíos ahora sí que a toda la República Mexicana por el momento. Esperemos que más adelante lo podamos hacer ya internacionalmente. También tenemos varios cursos presenciales en la Ciudad de México, que próximamente van a estar el arte de interpretar velas y rituales, numerología y canalización angelical, que también tiene mucho que ver con tarot. También vamos a ver meditación y el uso del yapamala, rituales de protección con ángeles, pero todos son cursos que ahorita están presenciales. Pero si estás fuera de la Ciudad de México, también vamos a estar en línea próximamente. Ahí estén pendientes. Y recuerda, la siguiente semana vamos a empezar a trabajar más con todo esto. Este es el podcast más largo que me ha durado. Y es que como es la introducción, pues le añadí más información. Espero de todo corazón que te haya gustado. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharme hasta acá. Y te mando un fuerte abrazo y nos estamos oyendo próximamente. ¡Chao! Yo soy activista espiritual. ¿Te unes conmigo? Omja.